Acá tengo el Salmo que escribió, Salmo 22:8, que escribe Sí, David, sí. que dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele pues, que en él se complacía. En Saúl. Claro, porque Entonces, esto es un grito de angustia y un canto de alabanza, ese es el título sí, del Salmo. pero en el 31:5, 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ya eso fue lo que cantó Saúl el día que se echó sobre su espada. Y, y eso es lo que dice David, libre él, pues se había encomendado a Dios. Cuando Jesús canta eso, ¿Sí? en tu mano encomiendo mi espíritu, estaba citando el canto de, del Salmo 31:5, y en el 22 dice, 22:8. eh, Elí, Elí, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Eso dijo Saúl. Eh, eh, Completamente contrario a lo que Saúl, que David dice. Un grito de angustia y un canto de alabanza. El día que murió Saúl en el monte de Gilboa, cuando ve a sus hijos muertos, se echa sobre su espada, David escribió ese salmo. El grito de angustia era de Saúl y el canto de alabanza era de David, porque lo libró de su enemigo que lo perseguía para matarlo. Y eso es lo que canta Jesús en la cruz. Él la vas a dar también. Está cantando el Salmo 22. Y después dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Es lo que había dicho Saúl antes de morir. Entonces, piensan que Jesús dudó y que hasta él dudó en la cruz. La gente no sabe que Jesús está cantando dos salmos. ¿Mm? Canta eh, el Salmo 22 y el Salmo 61:5. Y, y se desmaya. Y ahí queda. Perdió conocimiento. Claro, lo dan por muerto, pero no, estaba vivo. ¿Cómo lo sé? Jesús mismo lo dijo. Todos vosotros cantaréis de mí esta noche, porque escrito está, herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿No lo escrito en Zacarías? 13:7. Y se cumplió. También dice, el que no tiene una espada, venda su capa y compre una. Andrés y Pedro dijeron que hay dos. Con eso basta, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Jesús estaba citando Isaías 53:12. Y fue contado con los violentos, con los inicuos. Y eso estaba escrito. Pero el discípulo amado, en San Marcos 15, dice que los ladrones eran los inicuos y que se cumplió la profecía de Isaías 53:12 con los ladrones. Y Jesús dice, no, se cumplió en el huerto de Getsemaní cuando sacaban el pan a Andrés y Pedro. Pedro lo ocupó, pero Andrés no. Habían cosas que se habían cumplido, no solo del Génesis, sino que de Isaías, de Samuel, de Jeremías, de Ezequiel.
Y me estaban enseñando. Claro, era una gran alegría para mí saber que entre más leía, porque leía desde niño, y quería saber, porque me llamaba la atención que la Biblia contenía tanto drama. Y yo pensé como niño que Dios era un dramaturgo. Y había muchas cosas que eran dramáticas. Era poca la gente feliz que se podía encontrar en ella. Y por eso mi papá no quería que la leyera, porque habían cosas que no eran para niños. Y yo insistía, leía igual. Yo tenía una Biblia Thompson, que llevaba las concordancias al medio. Y en el año 1960 salió la Reina Valera. Yo para entonces tenía 10 años cuando en 1960. Y aprendí a leer la Biblia desde muy temprana edad, antes que fuera al colegio. Estaba sumergido en los libros de la Biblia, me gustaba porque tenía muchas historias, muchos relatos. Y, y veía a los hombres de Dios, todas las cosas que le pasaban, a los profetas, a los apóstoles. Para mí era muy interesante todo el diálogo, todo el libreto, eh, cómo Dios hablaba con los seres humanos. Eh, claro, no era él, enviaba su espíritu. Tenía un ángel, el ángel Gabriel, dice, yo soy Gabriel que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado a hablarte y darte una buena nueva. Ahí le dijo de dónde venía. Y a Gabriel el que hablaba con los profetas, hablaba con los sacerdotes, hablaba con Moisés, el Señor de la ley. Y era una ley difícil para los seres humanos. Y me dio a conocer que la ley era para los sacerdotes solamente, por eso era individual. No tenían, era para los reyes. Y que los sacerdotes tenían que hacer valer lo que estaba escrito, presionar al rey, para que cumpliera lo que estaba escrito, los 10 mandamientos. No sé por qué eh, se hizo de esa manera, pero así se hizo. Además, Dios ya conocía todo lo que iba a pasar y lo anunciaba antes. Dejaba escrita la profecía antes que se cumpliera. 1000 años, 1500 años. Y eso no lo sabían. Y yo, en mi inocencia de esas cosas, estaba en blanco. Quería aprender. Eh, Desde niño, si no entendía, llegaba a llorar. Quería saber. Y no había nadie que me enseñara, porque era muy niño. Eh, Tenía como 8 años cuando hablaba con mi papá acerca de por qué había enviado el diluvio y matado a tanta gente. Él me decía, eso dice el relato. ¿Mm? Quizás no fue así. Me quedé pensando, ¿cómo podía ser un relato que podía ser de otra forma? Claro, tenía razón. El diluvio fue después de Cristo. Y Cristo es el arca. En su costado del lado derecho, la quinta costilla en la puerta del arca. Y por ahí han entraron las 7 parejas de animales limpios y de los que no eran limpios, el macho su hembra. ¡Ah! Génesis 7, el diluvio.
Y por eso es que Jesús caminó sobre el agua para mostrar que el arca flotaba sobre el agua. Y el costado de Jesús sería la puerta. Claro, también estaba que salía agua delante del umbral de la casa, porque la fachada de la casa estaba al oriente, a la salida del sol. Y debajo del umbral de la casa salía agua. Ezequiel 47. Y, y el ángel mide el agua delante de Ezequiel. Y uno le dice, este es el río que sale de Edén en Génesis y que de ahí se reparte en 4 brazos. Y lo mide 4 veces. Era un puro río que se partía en 4 brazos. Estaba hablando del Génesis, ¿cierto? Lo que no se supo. Y el primero de los 4 ríos que salían ahí en Génesis mide 4 veces con una vara de medir y dice que hizo pasar a Ezequiel por el agua y le llegaba a los tobillos, San Marcos. Lo hizo pasar hasta la rodilla, San Mateo. Lo hizo pasar hasta la cintura, Lucas. Lo hizo pasar, más adelante no se podía pasar sino a nado, San Juan. Claro, los ríos que salían de Edén en 4 brazos, 4 evangelios, y acá se lo está midiendo con un espejo de agua, porque el río tenía largo y alto, no tenía ancho, no era un río físico, porque los ríos físicos tienen orilla, ancho. Aquí no, le mide el hondo y el largo, nada más. Ah, en literatura entonces. Y ahí entendí que el río que salía de Cristo en la cruz, agua y sangre, eran los 4 evangelios. Porque le mide el evangelio de Marcos sinóptico, el agua le llega a los tobillos. El de Mateo, el agua le llega a la rodilla. El de Lucas, que en la vida de Jesús completa, el agua le llega a los lomos. Y cuando se mete en San Juan, ya es un río que no puede pasar sino a nado, el Éufrates. Difícil porque había 7 yo soy y 7 señales. Estaban solamente en ese evangelio, al cual el ángel le llama la sangre del cordero a Juan. Y el Apocalipsis se llama el libro del cordero. El pan vivo que descendió del cielo, decía Jesús. Todavía no venía, pero ya lo anunciaba. Estaba enseñando a futuro. No estaba enseñando en aquel tiempo, sino para que lo entendieran a futuro cuando fuera revelado. ¿Y qué tenía que ver yo con eso si me bastaba con saberlo? Empecé a enseñarlo a otros jóvenes hasta que llegó a ser un número de 40 personas. Y yo les enseñaba, y a ellos lo hallaban fantástico, Es fantástico. porque nunca habían oído algo semejante. Y yo no hacía ningún esfuerzo por entender porque me inspiraban en el significado que tenía, si era profecía, y la razón del por qué se había hecho así. No era tiempo de revelar las cosas como se le dijo a Daniel cuando él quiso saber, el último de los profetas del antiguo pacto, fue Daniel. ¿Cuánto es el fin de estas cosas? Estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.